Bueno, la tercera charla de este primer bloque va a estar a cargo del doctor Juan Luis Peña Mondragón. Juan es doctor en ciencias en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, en la unidad Morelia, con más de 20 años de experiencia estudiando mamíferos carnívoros en México y su relación con comunidades rurales. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es parte del grupo de expertos de jaguar y otros felinos silvestres de México. Además, es miembro asesor de Pantera México en temas socioeducativos. Recibamos al doctor Juan con su charla El enfoque socioecológico en el estudio de jaguares de México. Ok, bueno, gracias. ¿Me escuchan? Sí, sí se le puede escuchar. Perfecto, voy a compartir la pantalla. Ok, pues bueno, vamos a iniciar. De inicio, pues nada más a agradecer la invitación que me hicieron para participar en este esfuerzo y resaltar que siempre el empuje de la juventud es muy importante para llevar a buen puerto todos los procesos de conservación y de investigación que se están generando a nivel Latinoamérica, ¿no? Entonces eso me parece un esfuerzo extremadamente importante y en ese sentido pues los felicito, ¿no? Entonces, como ya mencionaron el nombre de la charla, pues bueno, voy a mostrar nada más de manera muy rápida lo que hemos venido haciendo durante ya varios años aquí en México, en la UNAM Morelia, y junto con muchos colaboradores, ¿no? Entonces, todos sabemos, los que vivimos en México, que México es un país diverso, ¿no? Entonces, es un país que tiene diversidad que podemos ver desde dos puntos de vista, desde la que baja del Polo Norte, o sea, las latitudes más frías, y que después se junta con la que sube con las latitudes más calientes del trópico, y entonces en México se da esa combinación de elementos neárticos y elementos neotropicales. Eso hace que seamos ricos en diversidad, ¿no? Entonces, tanto de plantas, animales y los demás grupos, ¿no? Entonces, nada más mencionar pues, que somos quinto en anfibios, en plantas, en mamíferos. Entonces, segundo en reptiles, en cactáceas no se diga. Entonces, en ese sentido, somos un país muy rico en biodiversidad. Pero bueno, la realidad es que hay un problema grave. Tenemos un problema que compartimos con Latinoamérica, que compartimos con muchas partes del mundo, sobre todo de países subdesarrollados, porque las grandes naciones, las grandes ciudades, requieren insumos. Y todos estos insumos están asociados a áreas naturales o áreas aún de conservación, donde los materiales de construcción, donde la comida, las verduras, las frutas, la carne, se obtiene de áreas todavía naturales, ¿no? O que están en contacto con áreas naturales. Son lo que llamamos rurales, ¿no? Eso nos genera cierto problema, ¿no? Entonces, en México tenemos algo que le llamamos la cadena del terror, o que yo le llamo la cadena del terror, que es como estos grandes carnívoros cada vez se enfrentan en mayor medida a una serie de conflictos, ¿no? Entonces, en conflictos por el uso del espacio, por el alimento, por el agua, por las rutas de dispersión, y entonces tenemos esta cadena del terror en donde en México ya perdimos un gran carnívoro, que es el oso grizzly, ya se encuentra extinto en áreas silvestres desde los 50, ¿no? Con un programa gubernamental que impulsado por un grupo de ganaderos de los 50. Entonces, desapareció el oso grizzly. Y también se llevó entre las patas, como decimos nosotros, se llevó al lobo mexicano, el cual afortunadamente todavía se encuentran algunos individuos y el programa y la Comisión de Áreas Protegidas Mexicana tiene un programa de recuperación del lobo mexicano binacional junto con Estados Unidos y se están haciendo algunos esfuerzos, ¿no? Entonces, que se dan un paso y a veces se regresan dos, después avanzan tres. Es un programa que va avanzando bien y que al parecer todavía hay una esperanza para que los lobos sigan aullando en México, ¿no? Entonces, y el que le sigue es el jaguar, es el otro felino que se encuentra, sobre todo, se encuentran problemas en el sentido de la competencia del espacio y de la comida que mencionaba hace rato, ¿no? Entonces los jaguares al vivir en ambientes que se están fragmentando, tienen que dispersarse, y al momento en que hacen esa dispersión, pues se encuentran con áreas de producción ganadera,
se comen el ganado, porque energéticamente es más viable, o sea, gastan menos energía y adquieren una gran cantidad de energía, entonces pues prefieren comer ganado, y lo cual pues trae represalias y trae una serie de, de problemas, ¿no? Entonces, me dicen que no se ve la presentación, ¿eso es correcto? La presentación no está en pantalla completa. No sé si podría ponerlo en pantalla Ok, completa. la quité, pero es que recibí un mensaje que no se veía. Ahí está en pantalla completa, sí se ve, ¿no? Ok, bueno, si hay algún problema, por favor, alguien con micrófono, hágamelo saber, ¿no? Entonces, y bueno, lo que comentaba hace unos segundos, pues bueno, básicamente esta problemática trae este tipo de consecuencias, en donde los animales pues se ven eliminados y lo que llamamos, o lo que hemos llamado nosotros, que el jaguar en México pasó de ser de un dios a mendigo, ¿no? Entonces, pues, desde tiempos prehispánicos, el jaguar ha sido asociado con la cultura mexicana, mesoamericana, en donde pues, tenía esta capacidad de caminar entre el mundo de los muertos y los vivos, ¿no? Era un dios, ¿no? Entonces, y actualmente pues no, o sea, realmente no lo vemos de esa manera. Y así como el jaguar, hay problemas con los osos y hay problemas con otros grandes carnívoros. Pero ¿cómo se ha enfrentado este problema? Disculpe, doctor. Nuevamente no tenemos la pantalla completa. Disculpe que interrumpamos. Qué caray, pues estoy proyectándola, pero ¿se alcanzan a ver las diapositivas? Sí, vemos la presentación. Ok, pues podemos seguir trabajando así, aunque no se vea en pantalla completa, porque yo le doy con pantalla completa y no, o sea, yo la veo en pantalla completa, pero parece que ustedes no. Vale. Bueno, entonces, continuemos. sí, sigamos así, entonces, de cualquier modo no hay ningún problema. Entonces, pues bueno, y lo que les decía hace un segundo, ¿no? Entonces, pero ¿cómo se ha afrontado este problema? Pues hay dos enfoques muy claros, ¿no? El primer enfoque es el abordar el estudio bajo ecosistemas, individuos, genes, ¿no? Pero la parte social ha sido olvidada de alguna manera hasta hace unos pocos años, en donde comenzó a tomar cierta importancia o cierta relevancia de integrar a las comunidades a estos procesos de investigación, a estos procesos de conservación, ¿no? Entonces, y este nuevo enfoque es el enfoque que nosotros hemos tomado para poder abordar el tema, ¿no? Y entonces, a mí particularmente no me gusta hablar de coexistencia, a mí me gusta hablar más de convivencia, ¿no? Entonces, la coexistencia implica que cada uno está en su lugar y se ven nada más de reojo y ya, ¿no? Entonces, y cuando hay problemas, pues siempre uno sale avante, ¿no? Que es el que tiene mayores recursos para eliminar a la otra especie, ¿no? Entonces, si la convivencia habla de que están dos especies en un mismo sitio y que ambas comparten recursos y que ambas desarrollan su ciclo vital sin problemas, ¿no? Y cuando llega a haber conflictos, bueno, se pueden resolver de alguna forma, ¿no? Entonces a mí me gusta más hablar de convivencia más que de coexistencia, ¿no? Entonces, y pues bueno, pero ¿cómo se ha enfrentado o cómo se ha abordado este nuevo enfoque? Pues bueno, el enfoque socioecológico toma herramientas de la antropología, toma herramientas de la ecología, toma herramientas de la sociología y toma herramientas de la biología, ¿no? Al ser una línea emergente o un área emergente del conocimiento de las ciencias biológico-agropecuarias, no existen, o hasta hace muy poco no existían carreras, licenciaturas que te formaran como socioecólogo, ¿no? Entonces, actualmente existen algunas carreras de ciencias ambientales que están abordando el tema y que están comenzando a impulsar este tema, ¿no? Entonces, pero históricamente, pues o estudiabas biología, o estudiabas antropología, o eras forestal, o eras veterinario, y cuando te enfrentabas a problemas con comunidades rurales, venía un serio problema porque no podíamos afrontarlo, ¿no? Entonces, no teníamos ni la formación ni las herramientas, ¿no? Entonces, ahora con estos nuevos formas de abordarlo, creo que nos está permitiendo tener herramientas que nos permiten generar datos, sobre todo que son datos fidedignos, que son datos que nos van a permitir tomar decisiones, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque son datos que surgen desde lo local. Y eso es uno de los puntos más importantes en el trabajo con comunidades rurales y cualquier especie en conflicto, llámese carnívoro, llámese ave, llámese primate. Entonces, si no tenemos herramientas sociales que nos permitan, o herramientas adecuadas que nos permitan afrontar un problema, los datos que generamos no van a ser los adecuados.
pongo el ejemplo muy claro. Tenemos un clavo y yo te doy a ti una piedra, un tubo de metal y un martillo. Con las 3 herramientas puedes clavar el clavo, estamos de acuerdo. Pero solamente el martillo te permite hacer un buen trabajo, clavarlo bien, que no se doble y que fije bien la madera. Entonces, con la piedra puedes hacerlo, con el tubo de metal también puedes hacerlo, pero no son las herramientas adecuadas. Esa es la complejidad a la que nos enfrentamos cuando hacemos trabajo rural, cuando hacemos trabajo con las comunidades asociadas a carnívoros. Si no tenemos las herramientas adecuadas, no vamos a poder generar datos que nos permitan tomar decisiones. Entonces, por eso es tan importante tener esta base conceptual, esta base teórica que nos permita entender por qué usar una entrevista, por qué usar una encuesta, por qué usar un taller, por qué usar un grupo focal. Entonces, porque no nada más es poner 10 preguntas en una hoja y lanzarte al campo a preguntarle a la gente, ¿no? Entonces, porque entonces lo que nos lleva a hacerlo de una manera inadecuada es algo que yo le llamo la saturación social, ¿no? Entonces llegas a las comunidades y las comunidades están fastidiadas, enfadadas, hartas de que llegue un biólogo o llegue una persona a preguntarle diferentes cosas todo el tiempo, ¿no? Entonces ya no quieren a veces contestar y los datos que se generan no son los adecuados. Entonces estamos generando una saturación, ¿no? Entonces en las comunidades rurales. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en el sentido de desarrollar buenas herramientas metodológicas basadas en un marco conceptual, basadas en un marco teórico firme, fundamental. Y eso se construye desde la socioecología usando todas estas herramientas, ¿no? Y bueno, pero nosotros ¿cómo lo hacemos? Pues básicamente nuestro objetivo es la convivencia entre los carnívoros, mamíferos carnívoros grandes y las comunidades humanas. Nunca descartamos trabajar con cocodrilos o alguna otra especie cuando nos unimos a grupos de trabajo que lo hacen, ¿no? Entonces lo hacemos con mucho gusto. Tenemos una problemática que nos genera preguntas de investigación y lo abordamos desde 2 puntos. Las ecológicas, que son pues, las básicas, las que históricamente nosotros hemos estudiado, como la dieta, ocupación, patrones de actividad, moderación. Pero también tenemos algunas más socioecológicas, como las percepciones, el conocimiento, actitudes, uso del recurso, interacciones humano en comparación con los carnívoros, en este caso los jaguares, etnozoología. Pero a eso nosotros tenemos que sumarle de manera paralela la sensibilización y vinculación, porque al final de cuentas no sirve mucho tener los datos y después no usarlos, ¿no? Entonces no devolverlos. Entonces estaríamos cayendo en lo que se ha hecho siempre. Vamos, generamos datos y vemos a las poblaciones rurales como una fuente de datos y no los vemos como aliados, no los vemos como estos actores sociales importantes en la resolución de la problemática, ¿no? Entonces que nos lleve a la convivencia. ¿Por qué? Porque entonces ellos se ven ajenos, porque nada más vas, les preguntas cosas y te vas y regresas con un libro que dices para decirle cómo hacer las cosas. Entonces no se trata de eso. Y bueno, eso nos ha llevado a tener pues diferentes líneas de trabajo en conjunto con, perdón, por ahí junto con mis alumnos, junto con colaboradores, tenemos diversas líneas de trabajo en las que estamos abordando, ¿no? Pero en la que nos concentramos ahorita es la última, la interacción de la vida silvestre y las comunidades humanas. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, voy a mencionar algunos estudios de caso muy concretos, muy rápidos, para también tener tiempo para preguntas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el noreste de México, en Nuevo León, en el estado de Nuevo León, que es muy cercano a Texas, en la parte más hacia Nuevo Laredo, McAllen, históricamente el jaguar ha sido eliminado porque se come el ganado, ¿no? Entonces, y bueno, pues nos dimos la tarea de entender, pues bueno, cuánto come, por qué come, y qué es lo que está pasando. Nuestra pregunta inicial era, ¿qué está pasando con el jaguar y las comunidades? ¿Por qué se está comiendo el ganado? Pues entonces, y también, o sea, la justificación que daba la gente para eliminar el jaguar era esa, que causaba muchos daños. Entonces, lo primero era medirlo. O sea, ¿qué tanto se está comiendo? Lo hicimos con encuestas, con observación participante, ¿no? Hacer una acotación respecto a los métodos. Nosotros las encuestas las usamos para generar datos numéricos brutos, ¿no? ¿Cuántas hectáreas, cuántos animales, cuántos kilos, cuántas hectáreas se creen que se mueven, ¿no? Entonces, utilizamos las encuestas para eso, para números muy concretos. Y las entrevistas las usamos para datos más textuales, sobre opiniones, visiones, vivencias de la gente en el sentido y escucharlos, ¿no? Entonces, ahí nada más quiero hacer la acotación. Y la observación participante, que
todos los que trabajamos en comunidades rurales tenemos que hacerla siempre, ¿no? Entonces, que es anotar todo lo que vemos, todo lo que olemos, todo lo que escuchamos, exactamente, ¿no? Entonces, y bueno, cuando terminamos el estudio nos damos cuenta que el jaguar no es el principal depredador del ganado, sino que es el oso y el puma en segundo lugar, ¿no? Entonces, claramente no fuimos a decirle a la gente que fuera y matara osos en vez de jaguar, no se trata de eso, sino más bien tratamos de entender qué es lo que estaba pasando. Entonces, al hacerlo, nos dimos cuenta de ello y pues nos damos cuenta de que el problema está repartido, ¿no? Nos damos cuenta que el problema no es con el jaguar, es con varios animales. Entonces, a partir de eso, vamos a generar ciertos documentos que ahorita les voy a mostrar, porque el problema es que la gente llegaba, veía a la vaca, al burro comido, y entonces decía, fue el jaguar, ¿no? Siempre. Entonces, y bueno, pues ahí detectamos una beta para trabajar en tratar de generar de información para identificar a las especies. Pues la voy a mostrar. Pero también le fuimos a preguntar a la gente qué es lo que está pasando con los jaguares, qué opinan de ellos, cómo los ven. Lo hicimos con la observación participante, con entrevistas, métodos de muestra de bola de nieve, y pues lo que obtuvimos es lo que se ha estado obteniendo, yo creo que en todos los sitios donde hay jaguares. El jaguar es una especie dañina, es peligrosa, no tiene importancia alguna para el ecosistema, y si no hubiera jaguares, pues el ganado va a rendir más, ya no hay daños al ganado, mejora su calidad de vida, porque como tienen más ganado, tienen más dinero, y entonces eso hace que haya una desvalorización de la especie como tal, ¿no? Y bueno, la gente también, la realidad es que tiene cierto conocimiento sobre los jaguares, ¿no? Entonces, o sea, lo que nosotros encontramos en los libros, que es como la base para ir a preguntar cosas, nos damos cuenta pues que saben cuántas crías tienen, más o menos entienden que los jaguares se mueven mucho, porque dicen que cada cerro tiene su tigre, que así le llaman acá al jaguar, al tigre, y entonces, y que es nocturno, ¿no? Entonces, y que vive en la parte más fea, entonces, o sea, tienen cierto conocimiento de la historia natural del jaguar, ¿no? Entonces, ahora, si no lo tuvieran, tampoco pasa nada, eso en el sentido de que si a mí llegan y me preguntan cuál es la resistencia del material con la que está construida mi casa, pues no lo sé, porque no soy ingeniero civil, no soy arquitecto. O sea, y juzgar a la gente porque no sabe cuántas crías tiene un jaguar, pues sería muy, o sea, sería castigar a la gente en ese sentido. Más bien, lo que hacemos es como evaluar esta parte para detectar vetas en donde podemos trabajar, más que para decir que hay o no conocimiento, ¿no? O sea, tratamos de evaluar a partir de estamos tratando de que llamamos nosotros generar una línea base de la cual partir, ¿no? Porque si no, llegas y empiezas a repetir cosas que la gente ya sabe o que otros grupos de trabajo ya han mostrado, entonces generas este hartazgo y esta saturación de la que hablabas en un segundo. Otro trabajo que hacemos es, bueno, nuestro grupo desarrollamos por primera vez este método para evaluar las percepciones infantiles, porque al final de cuentas, en determinado momento, los que van a tomar decisiones son los niños cuando crezcan, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue pues, evaluar las percepciones de los niños hacia los jaguares en la selva lacandona, al sur de México, pegado a Guatemala, ¿no? Entonces, lo hicimos, pues básicamente, ese es un trabajo de una alumna. Lo hicimos con niños de 6 a 12 años, con observación participativa, y les hicimos 3 preguntas, porque a los niños no les puedes hacer más de 3 preguntas, ¿no? Entonces, y no se las preguntamos, nos sentamos a cada niño y le preguntamos estas 3, que es qué animales viven en la selva, cuáles son peligrosos y cómo es el jaguar y qué comen. No los sentamos, sino más bien, bueno, sí los sentamos, pero no les preguntamos, sino más bien les dijimos, a ver niños, dibujen qué animales viven en la selva, ¿no? Entonces, en el monte, asociado donde ustedes viven en sus comunidades. Nos generaron un dibujo, 10 minutos, 15, y después retiramos el dibujo, les dijimos ahora dibujen a los animales peligrosos, ¿no? Entonces, y hicieron otro dibujo, y después les dijimos a los niños, bueno, ya que nosotros identificamos que en los primeros 2 dibujos salía el tigre o el jaguar recurrentemente, pues nos dimos cuenta que el jaguar era parte de su entorno, ¿no? Lo identificaban. Entonces les dijimos, dibujen un jaguar, ¿no? Entonces, y después dibujen alrededor qué come un jaguar, ¿no? Entonces lo que obtuvimos fueron 306 dibujos en 4 comunidades, los analizamos con Atlas T para la codificación, y después, entre los principales resultados, obtuvimos que, pues bueno, hay leones y hay hipopótamos en la selva, ¿no? Bueno, es normal, son niños, ¿no? Pero también identificamos que el tigre estaba ahí, ¿no? Entonces ahí podemos ver un pequeño tigre en el dibujo en la parte superior izquierda, en la parte superior, en la parte inferior izquierda también se ve un tigre, en la parte derecha inferior también se ve un tigre, pero
Entonces, cuando cuantificamos y codificamos, el jaguar nos sale en cuarto lugar, ¿no? Entonces, la culebra, el cocodrilo y la mariposa son los tres animales que más identifican los niños, ¿no? Y eso nos parece interesante porque los primeros dos están asociados a problemas de peligrosidad, vamos a llamarlo así. La gente le tiene mucho miedo a las culebras, a los cocodrilos, ¿no? Entonces los tienen en la memoria social, para ellos están ahí. Y las mariposas, como hay un programa de la Comisión de Áreas Protegidas, Fundación Azteca, que es una de las televisoras locales en México, tienen un programa en donde apoyan a las comunidades para hacer artesanías con mariposas y a los niños les pagan por cada mariposa. Entonces, inicialmente, ahorita ya hay un mariposario, pero entonces los niños tienen esos tres animales inicialmente, ¿no? Entonces, ya el último, y en cuarto lugar el jaguar. Cuando les preguntamos cuáles son los peligrosos, pues bueno, ahí nos sale un tigre. Ahí de inicio parece perro, pero cuando con observación participativa Coral preguntó qué era eso, dijo el niño, es un tigre. Y ahí el jaguar sale en segundo lugar, ¿no? Entonces nos dice que el jaguar es el segundo animal más peligroso después de la culebra, ¿no? Entonces, y bueno, ¿cómo sabíamos que eran peligrosos? Pues bueno, ahí podemos ver un dibujo en donde hay un cocodrilo fumando con metralleta, ¿no? O, por ejemplo, hay un jaguar abajo comiéndose una persona que está gritando, ¡ah! ¿No? Entonces, en ese sentido, son como los indicadores que usamos de peligrosidad, ¿no? Entonces, que los niños identifican como peligrosos y bueno, si lo ponían en ese dibujo, pues bueno, ahí estaban, ¿no? Entonces, ¿y por qué es tan importante esto? Pues porque los niños, como a veces tienen que atravesar áreas con bosques secundarios o pastizales, pues las mamás siempre son muy empáticas, ¿no? Entonces, y ten cuidado, no te vaya a salir la culebra. Entonces los niños en la memoria colectiva, en el conocimiento colectivo, saben que las culebras son peligrosas, ¿no? Y el jaguar, pues porque como todos los papás tienen ganado, entonces recurrentemente cuando hay un ataque de jaguar al ganado que es recurrente en la zona, entonces los papás pues llegan y mencionan y dicen cosas sobre los jaguares, ¿no? Entonces que hay que eliminarlos, que no nos gustan, que otra vez el tigre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se va construyendo. Esto es lo que llamábamos la construcción colectiva del conocimiento y hay todo un marco conceptual asociado a eso, ¿no? Entonces es muy importante entender cómo se construye este conocimiento colectivo. Entonces, no nada más que el jaguar es el segundo, sino por qué es el segundo, cómo se construyó ese conocimiento. Entonces, eso es importante. Y bueno, y como les preguntamos cómo es el jaguar y qué come, bueno, aquí había una animación que ya no pudimos ver, pero el niño dibujó un tigre y después asoció casi con un diagrama de flujo de energía a que el jaguar se come a los perros, a los pollos, los borregos, las vacas, los venados, ¿no? Y como decían en la presentación anterior, México, los jaguares, cuando la gente sabe que va a empezar a haber problemas de depredación de jaguar en el ganado, cuando empiezan a desaparecer los perros, ¿no? Entonces, cuando los perros empiezan a desaparecer de las comunidades, casi siempre siguen los marranos, los cochinos, ¿no? Y entonces es cuando ya la gente empieza a detectar que va a haber robo. Los jaguares casi siempre comienzan comiendo perros, después cochinos, y después los borregos y las vacas, ¿no? Entonces los niños tienen una idea bastante buena de qué comen los jaguares, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues bueno, también asocian a que los jaguares comen gente, ¿no? Y físicamente lo conocen muy bien a los jaguares, ¿no? Entonces, eso es interesante porque pues, conviven con ellos. Incluso niños decían que su abuelo, su tío, su primo, consiguieron una cría de jaguar y la tuvieron en su casa y después la liberaron, eso decía, ¿no? Entonces, conocen bien a los jaguares, ¿no? Y los alimentos, pues bueno, como todo. Nos mencionaron alimentos que no podíamos clasificar, como un pedazo de bistec, pero había alimentos de origen silvestre, como los venados, los pecaríes, y también alimentos de origen humano, como la vaca, ¿no? O asociados a sistemas de producción humana. Y bueno, entonces, pero también estamos tratando de entender cómo es el manejo ganadero, porque nos dimos cuenta que pues, si el problema es que el jaguar se come el ganado y ahí surge el problema, pues entonces lo que estamos haciendo es tratar de entender esto. Esto es un artículo publicado en Oryx, que no viene la cita, una disculpa, pero si alguien lo quiere, pues nada más me avisa. Entonces, todos los que hemos leído problemas con carnívoros grandes alrededor del mundo, nos damos cuenta que en las conclusiones dicen, parte del problema es que el manejo ganadero, sí, estamos de acuerdo, pero ¿por qué el manejo ganadero? ¿Qué es manejo ganadero? ¿Cómo se hace? ¿Por qué se hace? ¿Cuáles son las variables? ¿Cuáles son las características? ¿No? Entonces nosotros con encuestas
fuimos y preguntamos a la gente cómo manejaba su ganado y desarrollamos un índice de vulnerabilidad a la depredación de jaguar. ¿Qué significa esto? Espero que vean ahí cómo se mueve el cursor. Pero significa que el tipo de pastoreo que hace la gente, o sea, con su ganado, si es muy cerca de ríos o arroyos, pues es más probable que el jaguar se lo coma. Si hay un animal muerto, una vaca, un borrego, y ahí lo dejan, si no hay un control de las carcasas, pues los jaguares se lo comen y desarrollan un testing, todos lo sabemos, ¿no? Entonces va encontrando el sabor a la carne, ¿no? Entonces, si no hay un control de enfermedades también, entonces desarrollamos este índice de vulnerabilidad y lo que nos permitió entender es que hay puntos que podemos atacar, o sea, sin invertir mucho dinero, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los principales puntos que nos dimos cuenta fue que, pues, la gente no llevaba un registro físico de sus animales. Entonces, muchas de las pérdidas las atribuían a los jaguares, ¿no? Y entonces, y por eso, pues, desarrollamos una bitácora ganadera a partir de este trabajo, que empezamos a imprimir con ayuda de otros grupos de trabajo y los hemos estado repartiendo en México para que la gente los use y lleve un registro y dimensione bien cuáles son los problemas por los que pierden ganado. Entonces, esta bitácora es libre, cualquier grupo puede usarla y puede modificarla. Lo importante es que podamos revisar este documento después de varios años, evaluar la adopción del instrumento. Eso es algo que tenemos que hacer. Y al mismo tiempo desarrollamos un cuadernillo de medidas de mitigación y lo dividimos en dos, las que requieren dinero y las que no requieren dinero, ¿no? La bitácora es una de las que no requiere dinero y también promocionamos este programa que tiene la Confederación Nacional Ganadera de México, que es un programa de pago por ataque por depredadores. Si un jaguar, un oso, un perro feral se come tu ganado, pues te lo puede pagar el gobierno, ¿no? Bueno, el gobierno y la Confederación Ganadera. Entonces, y lo promocionamos y lo instamos a que lo usen, ¿no? Pero bueno, pues, pero también estamos haciendo investigación ecológica, es decir, queremos saber si el ganado se mueve en los mismos sitios que los jaguares, que los osos, que los pumas. Eso significa que habrá una mayor disponibilidad de presas domésticas que presas silvestres. Entonces, ahí tenemos ejemplos, por ejemplo, del puma y del oso, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta que hay cierta diferenciación, la vida silvestre evita a los carnívoros grandes pero las presas domésticas no. Entonces, eso significa que hay una mayor disponibilidad a que el ganado sea depredado. ¿Por qué? Pues obviamente porque no evolucionó junto con los jaguares, ¿no? Entonces, o sea, ellos no traen impreso en su DNA que tienen que defenderse de los jaguares. Ahora, cuando hay tantito manejo del ganado, por ejemplo, con chivas y borregos en México, los sacan al amanecer, los sueltan al monte, o a la selva, o a los bosques, y al atardecer los vuelven a guardar. Cuando eso sucede, disminuye considerablemente la disponibilidad, ¿no? Entonces, es algo que se sabe, pero no había datos que nos dijeran eso. Entonces, cuando hay un poco de manejo ganadero, la posibilidad de reducir los conflictos es altísima, ¿no? Y bueno, pero también hemos comenzado a trabajar con las comunidades. Les llevamos todo esto que les estoy platicando, se los mostramos, les dijimos que cómo veían ellos el problema, nos dieron ciertas soluciones desde su punto de vista. Después reunimos a las autoridades locales y les dijimos que hay un problema con jaguares, con osos, con pumas y que la gente tiene ciertas soluciones, ¿no? Se los expusimos y pues desafortunadamente muchas de las dependencias pues no tenían idea de cómo estaba la cosa, ¿no? Entonces, lo interesante fue que las dependencias asociadas a educación rural fueron las que más disponibilidad tienen para trabajar con nosotros. Pero ¿cómo hacemos para que toda esta información, capítulos de libros, tesis, publicaciones, podamos transferirlos a las comunidades? Pues bueno, tratamos de, generar cuadernillos, generar bitácoras, compartirlo con colegas y hacerlo extensivo. Pero pues también intentamos comunicarnos con los niños, ¿no? Y tenemos una cosa que se llama una caja de herramientas de actividades, en donde, asociadas a un festival del tigre mexicano, pues bueno, tenemos actividades y ahí pueden ver a la mascota de nosotros, que esa es Onquita, en donde tenemos algunas actividades infantiles, como saca tu huella, tatuajes, el yenguar, pintacaritas, la cola del tigre, y solo por mencionar, y esta caja de herramientas trae instrucciones, trae objetivos, que eso es lo más importante que quiero mostrar. Cada actividad que hacemos nosotros con los niños tiene un objetivo muy claro,
que nosotros identificamos esa necesidad de información con los trabajos previos de percepciones, de actitudes, de platicar con los niños, de platicar con la gente, identificamos que había ciertas lagunas de información. Entonces, a lo que nosotros hacemos es desarrollamos actividades para poder llenar esas lagunas. No es que se nos ocurriera poner un tatuaje o sacar una huella, sino más bien está asociado a ciertas necesidades de información. Y simplemente menciono el Jenga, que al final de cuentas habla sobre el ecosistema y lo frágil que es, ¿no? Que es un Jenga pintado de colores, en donde la base son fichas verdes, que son plantas, después vienen fichas azules, que son herbívoros, y luego vienen fichas amarillas, que son menos, que son carnívoros, y después humanos. El niño tiene que sacar fichas, y después, cuando saca una ficha, dice, yo derribé una ceiba, yo derribé un pino, o yo maté un mapache, un venado, entonces maté un jaguar, maté un... Entonces, cuando eso sucede, cuando vas eliminando, se dan cuenta que con eliminar un venado, pues no pasa nada, lo mejor es para comer, ¿no? Si derribaron una ceiba para leña, bueno, no pasa nada. Pero si haces una sobreexplotación, los primeros afectados vamos a ser los humanos, ¿no? Porque nosotros dependemos del sistema. Entonces, hemos desarrollado este tipo de actividades. Y bueno, ahí hay fotos, hay ejemplos. Terminamos con niños tatuados con una huella de jaguar en toda la espalda. Ahí hay la señora sacando su huella porque quiere saber cómo es la huella de un oso, de un venado. Y acá vemos a un niño en la parte de la izquierda jugando el Jenga famoso. También trabajamos con grupos vulnerables, como personas mayores, en donde con señoras desarrollamos un concurso de artesanías. La verdad es que no funcionó muy bien, porque las personas nos pedían figuras de referencia y solo querían copiarlo. Pero bueno, lo que hicimos fue premiarlo con despensas, no dimos dinero porque en México y seguramente en muchos otros lugares los esposos les quitan el dinero, entonces más bien les dimos despensas y con artículos de higiene personal, de higiene femenina y aparte de despensa, como, ¿no? Entonces, y bueno, la señora que ganó traía un oso bordado. Y bueno, lo que les decía, cuando identificamos la problemática de que no conocen bien a los animales que se comen su ganado, desarrollamos estas fichas, que se busca un depredador que trae toda la información, como es la mano, como es la caca, cómo come, dónde muerde, y entonces los repartimos en las comunidades rurales, ¿no? Entonces, termino, ahí está Onquita de nuevo, en los pantanos, entonces en una lancha, él va a donde haya niños, ¿no? Entonces, y bueno, gracias a todos mis estudiantes, a todos, están muchísimas tesis que hemos desarrollado, a las familias que siempre nos reciben, colaboradores de muchísimas instituciones, a los que nos dan dinero, y básicamente eso es todo. Voy a dejar de compartir para pues, recibir preguntas. Muchísimas gracias, doctor Juan Luis Peña, por ese importante enfoque sobre enfoque socioecosistémico, socioecológico. Tenemos un poco de tiempo, en realidad estamos ajustados y vamos a hacerle rápidamente algunas preguntas que están circulando. Claro. Okay. La primera es acerca de qué fortalezas ha identificado en los socioecosistemas de México que facilitan alcanzar la coexistencia. Pues mira, yo creo que hay dos cosas que vemos de manera muy clara, ¿no? Entonces, las comunidades, contrario al Vox Populi, están dispuestas a participar. El problema es que, desafortunadamente, son comunidades que viven al día y participar con nosotros es perder un día de trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que en la medida que podamos nosotros hacerlos partícipes, pero también darles un beneficio económico, pagándoles jornales, contratándolos y dándoles el papel que tienen ellos, eso es extremadamente importante, ¿no? Entonces, mucha gente sabe muchísimas cosas y te la dicen sin esperar nada a cambio, ¿no? Entonces, eso, más integrar a los grupos vulnerables, ancianos, a mujeres, ellos tienen muchísimos conocimientos, ¿no? Entonces, las fortalezas es su gente. O sea, la fortaleza de los ecosistemas mexicanos es eso, es su gente, ¿no? Entonces, entiendo que es la misma gente la que deforesta, pero el problema es ese, que lo hacen por algo, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros vendemos oportunidades, creo que podemos llegar a esta convivencia que estamos buscando, que es tan difícil lograr. Genial, muchísimas
Muchísimas gracias. Seguimos con la siguiente pregunta y nos dicen acerca de la intervención con los niños, si reciben asesoría psicológica o de sociólogos para hacer las preguntas y los análisis. Bueno, en ese sentido, yo mi maestría y mi doctorado fue en métodos sociales, entonces soy biólogo de formación, pero me especialicé en métodos cualitativos. Entonces, particularmente, tengo las herramientas, tengo la formación, tengo los conocimientos para poder desarrollar estas herramientas apegado al marco conceptual y al marco teórico de la sociología y de la psicología. Ahora, no soy psicólogo ni soy sociólogo, eso me queda claro, pero estamos buscando concentrarnos en generar los datos que estamos buscando, ¿no? Entonces, sin ser invasivos y sin abusar de las comunidades. Entonces, ahora, si se dieron cuenta, los dibujos no los analizamos por la posición del dibujo en la hoja, ni la profundidad del trazo al iluminarlo. Esos son datos son análisis que hacen los psicólogos, pero con otros fines. Lo que nosotros estamos buscando nos permite no hacer estos análisis tan profundos como en la psicología, ¿no? Sino más bien utilizamos algunas herramientas que necesitamos para generar esta información. Ahora, también nos asesoran y platicamos con psicólogos y con sociólogos también. O sea, no es que se nos ocurra hacerlo de un día para otro, sino que todo esto trae una planeación previa. Muy bien, muchas gracias. Le pediría por favor que nos comparta su página de contacto, que nos comparta para que por si surgen nuevas preguntas o comunicación que quieran tener con usted. Claro, dime. No, le iba a replicar una siguiente pregunta. Sí. Que va junto con lo que nos ha estado comentando. Es acerca de qué tan productiva ha sido esta estadística para la sensibilización de las personas adultas. Pues mira, siempre el trabajo con personas adultas es muy complejo porque ya traen un conocimiento previo o traen un conocimiento adquirido a través de muchos años y no podemos pretender cambiar lo que ellos creen, lo que ellos piensan, sino más bien lo que tratamos es como de sumar información a lo que ellos ya saben, ¿no? Entonces, la estadística, los datos que hemos generado nos han servido porque, bueno, cuando visitas el monte, la selva, los bosques junto con ellos y les dices, a ver, y te encuentras una huella, pues empiezas a generar un diálogo con ellos o un excremento de algo. Entonces tú le dices, yo pienso que es esto, y él piensa que es eso, y sacamos los libros y juntos los revisamos, y entonces generas este diálogo, y en la medida en que este diálogo se genera, el objetivo más importante no es enseñarle cómo es la caca de un jaguar, sino el objetivo principal es dialogar con ellos en el sentido de que sean receptivos a siempre escuchar una voz ajena a ellos, porque nosotros siempre somos extranjeros en sus comunidades. Y lo hemos logrado porque muchos cazadores de los sitios donde trabajamos, ahora ellos nos ayudan a poner cámaras, ellos nos ayudan a usar el GPS y si encuentran alguna caca, alguna huella, ellos mismos la georreferencian. A los niños, a sus hijos les hemos regalado algunas tablets, algunas portátiles en donde ellos van generando la información, les damos una remuneración y los niños nos ayudan, niños jóvenes nos ayudan a generar información también, ¿no? Entonces, y estamos, es lo que buscamos, no buscamos llegar a darles un librito con la solución, sino más bien integrarlos a estos procesos. Muchísimas gracias, doctor Juan Luis Peña. Muchas gracias por toda su experiencia en sistemas socioecológicos. Para cualquier otra pregunta, pues ya tenemos su contacto también. Y sí, por favor. Con esta parte ha sido todo. Tenemos que invitar al siguiente ponente ahora. Claro. Pues muchas gracias y tienen mi correo y si no, pues digo, ahí en Google si ponen mi nombre sale, ¿no? Entonces tampoco es tanto problema. Entonces si alguien tiene alguna otra pregunta o alguna otra inquietud, pues con gusto estoy a la orden. Y gracias por la invitación de nuevo y felicidades por el esfuerzo. Excelente, muchas gracias, Juan Luis. Chao. Les recordamos a todos que puedan unirse a través del Zoom en estos 5 minutos antes de dar paso al siguiente ponente.
que viene a continuación, que va a ser Cristian Osorio. Damos unos minutos para que puedan unirse.